Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Burbano. Y yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Hoy daremos comienzo a una tanda de episodios especiales mediante los cuales conmemoramos los 60 años de fundación del Departamento de Derecho Penal y Criminología. Yesid, Camilo. Yo tengo un poco más de 2 años de trabajar en el Departamento de Derecho Penal y de ver el crecimiento que hemos tenido en términos de innovación, internacionalización, investigación y formación. Como yo, hay varios profesores del departamento y profesoras que estamos haciendo estudios de maestría y doctorado en Colombia y en otras partes del mundo, y todo esto responde a un espíritu de renovación y al propósito de que resolvamos las nuevas necesidades de la academia y del país. Así es, Valentina. Sin entrar a revelar la edad, yo llevo mucho más tiempo en el departamento y me parece que esta es una fabulosa oportunidad para recordar que estos aires de renovación, aunque importantes, no dejan de lado la trayectoria del departamento, lo que ha cimentado o lo ha cimentado como un referente en materia de derecho penal y criminología en el país y en la región, y esto a partir de los años 60 del siglo pasado. Y en ese sentido, creo que mientras pasamos y pensamos en nuestras estrategias, debemos ver atrás y recordar o aprender sobre el origen de este proyecto. Creo, Camilo y Valentina, que revivir a través de historias y anécdotas el contexto en el que se dio la fundación del Departamento de Derecho Penal, así como los resultados en materia de docencia e investigación, las metodologías usadas y las trayectorias profesionales de quienes pasaron por allí, no es solo relevante en relación con los miles de estudiantes, sino porque marcaron parte de la discusión nacional en materia de crimen y castigo durante muchos años en el país y aún hoy lo sigue haciendo. Exacto, Yesid. Y a pesar de que yo soy un poco más joven que ustedes, recuerdo que en el Departamento de Derecho Penal del Externado se formaron jueces de la Corte Suprema de Justicia, de las comisiones redactoras de los códigos penales del 80 y del 2000, que lideraron las reformas al sistema procesal y al sistema penitenciario. Sé que nuestros profesores han sido fiscales, jueces, magistrados, procuradores, defensores públicos, abogados litigantes, que han dirigido el Ministerio de Justicia, la Procuraduría, la Fiscalía General, solo por mencionar algunos ejemplos. Y estas referencias, como lo decía Camilo, responden a y también Yesid, a unas escuelas de pensamiento e investigación que se han desarrollado en el externado, y por eso es crucial que nosotros podamos hablar en Crimen y Castigo sobre este tema. Por eso, hoy hemos invitado a uno de esos profesores que vivieron la fundación del departamento y aportaron a consolidar el Centro de Formación y Pensamiento del que hoy hacemos parte. Me refiero a Jorge Restrepo Fontalvo, quien fue la primera persona vinculada al Departamento de Derecho Penal. Bienvenido, doctor Restrepo. Bueno, no sé si darme por agredido cuando se habla de edades aquí, pero voy a pasar eso por alto. La verdad, yo quisiera hacer una anotación inicial. Y es que a veces le he dicho a mis estudiantes que hay 2 cosas que no se deben olvidar. Que el mundo no se acaba en Monserrate y que el mundo no comenzó el año pasado ni se va a acabar el entrante. Hay que tener una visión global también para entender mejor lo local, pero al propio tiempo hay que conocer la historia para entender mejor nuestro presente, que es donde podemos actuar para construir un mejor futuro. Y allí hay otra cuestión donde me tengo que mover, y es también un dilema. A mí no me gusta, por mi convicción personal, hacer mucho culto a la personalidad, pero también no se puede ser injusto. Hay obras que están muy vinculadas a un nombre determinado. Si pensamos en la grandeza actual del externado, nadie puede olvidar, por ejemplo, la figura de Fernando Hinestrosa. Y si pensamos en lo que hoy es el Departamento de Derecho Penal, sería injusto, absolutamente injusto, olvidar la figura de Alfonso Reyes Echandía. Ese es mi comentario inicial. Pues muchas gracias, profesor Jorge. Qué bueno que ha podido venir a acompañarnos para ayudarnos a rememorar y conmemorar los 60 años del departamento y a conectar esa historia con algunos temas de actualidad. Empecemos por escuchar quién es Jorge Restrepo Fontalvo y cómo llegó al Departamento de Derecho Penal. ¿Quiénes estaban en ese momento allí? Bueno, yo estudié en el externado 4 años. Yo hice el primer año de Derecho en la Universidad de Cartagena.
y de allí migramos 3 estudiantes, Manuel Urueta, Rafael Gómez de la Espriella y yo. Al llegar en 1963 a tomar clases en el externado, veníamos de provincia, o por lo menos en el caso mío, pues muy asombrado con una realidad tan moderna como la de Bogotá. Y llegar al externado, pues yo nunca pensé en estudiar Derecho. Yo siempre pensé en estudiar Derecho Penal. Desde el comienzo yo estaba orientado hacia el penal y venía aburrido porque en Cartagena, en primer año de Derecho, desde luego, de penal no se hablaba sino muy circunstancialmente. Al llegar encontré a una persona que me fascinó desde el comienzo, y fue al profesor Reyes Echandía, que era nuestro profesor de penal general. Desde el primer día yo me entusiasmé mucho, y entonces por recomendación de él hablaba de los textos que estaban en la época, muchos de los cuales estaban vinculados ya al externado. La obra de Agustín Gómez Prada, de Carlos Lozano y Lozano, y la de Gaitán Maecha. Eran los 3 textos sobre los cuales más se comentaba. Y yo me entusiasmé mucho, leí los 3 textos. No crean que me interesaban mucho las otras materias, pero penal definitivamente me interesaba mucho. Así me acerqué yo por primera vez al maestro Reyes Echandía, quien al salir de una de las clases, después de haber hecho un quiz donde obtuve la mejor nota del grupo, me dijo, en clase incluso, me preguntó quién es Jorge Restrepo, y yo levanté con un poco de temor la mano, dije, no sé qué error he cometido yo. Entonces me dijo, necesito hablar posteriormente con usted al salir de clase. Al salir de clase, él me dijo que si yo estaría interesado en ser su monitor. Eso para mí fue tocar las puertas del cielo, ¿no? A este hombre a quien yo admiraba, a quien miraba como casi como un dios, que me estuviese diciendo que quería que yo fuese su monitor. Casi que no solo le dije sí, sino le suplico que sí, ¿no? Ese fue mi primer contacto con él. Y en esos días las cosas no surgen así tan de repente. Mis hijos también me preguntaron cuando pequeños quién inventó el avión. Y yo le tuve que decir que los hermanos Wright. Pero el avión se venía inventando desde Dédalo, ¿no? Es decir, ha habido todo un paso a paso. El Departamento de Derecho Penal empieza a surgir así, por la figura de Alfonso Reyes Echandía. En ese momento el externado era muy conocido por las grandes figuras del derecho civil que a él estaban vinculados. El maestro Ricardo Inestrosa, que hizo pues parte de la Corte Admirable y que sentaron una serie de jurisprudencias que realmente señalaron un derrotero para el derecho civil colombiano. Estaba José J. Gómez, a quien sin faltarle para nada a su memoria todos conocían como el Sapo Gómez. Estaba desde luego también Simón Carrejo, estaba una gran cantidad de profesores de derecho civil, y el externado realmente era conocido, fundamentalmente era por eso. El derecho penal no que se descuidara, en el externado nunca se ha descuidado ningún departamento, pero el departamento que mandaba la parada evidentemente era el civil, y el penal estaba como a la sombra, hasta que las luces que dio el maestro fueron las que determinaron el comienzo de ese departamento. En esa misma época había otra figura joven que iba un año adelante en ese momento él estaba en tercer año, el externado era anual como lo ha sido hasta recientemente, y fue la figura de Antonio Cancino. Antonio Cancino también se vincula muy pronto, y entonces éramos, si se puede decir así, 2 monitores del maestro Alfonso Reyes Echandía. Antonio, que estaba en tercero, obviamente no estaba de alumno del maestro Reyes, y yo estábamos, pero había unos profesores muy consagrados que ya pertenecían al Departamento de Derecho Penal.
Sin duda, el primero de ellos, el maestro Rafael Poveda Alfonso. El maestro Rafael Poveda Alfonso, que luego fue mi profesor, y digo el mío porque había A y B, entonces ellos, unos dictaban en el A y otros en el B, pero en el grupo en que yo estaba, el maestro Rafael Poveda nos dictó en el tercer año, y era una figura muy consagrada, muy conocida del derecho penal, no solo en la academia, sino fundamentalmente en la práctica. Él fue uno de los grandes litigantes de mediados del siglo XX, junto con muchas otras figuras que se destacaron, pero del externado tal vez el más destacado litigante que existía en ese momento era Rafael Poveda Alfonso. Profesor, una pregunta. ¿Cómo era el externado en los 60s? ¿Cómo funcionaba? ¿Cuántos alumnos tenía? Es que para nosotros es un poco difícil imaginarse un externado pequeño, por ejemplo. ¿Había algún departamento? ¿Funcionaba sin departamento la facultad? No había departamentos. El externado, con todo el buen nombre que tenía en el país, porque tenía un gran nombre. Es decir, cuando les digo que nosotros migramos de Cartagena acá al externado, ¿por qué escogimos el externado? Porque era la facultad con más renombre a nivel nacional. Y por eso decidimos llegar al externado y estuvimos felices de haber sido aceptados en la transferencia. El externado, y que se me entienda que esto no tiene nada de quitarle méritos, era una universidad de garaje. Si hoy yo les comentara lo que era el externado, desde luego tendríamos que decir era una universidad de garaje. Funcionaba, como creo que todos sabemos, en el barrio Santa Fe, un lugar que hoy está muy deprimido y que desde luego no se dedica particularmente a actividades académicas allí, sino a otro tipo de actividades muy distantes de la academia, ¿no? El externado era una casa de 2 pisos que tenía 9 salones. Solamente había derecho. Los 9 salones eran 2 primeros, todo anual, 2 segundos, 2 terceros, 2 cuartos y un quinto. Y había una aula máxima donde se hacían los grados. Ahora, eso era tan diferente de lo que hoy es, no solo el externado, sino de lo que son hoy las facultades de Derecho. Los grados eran públicos y eran generalmente individuales. Y era en un jurado y donde asistía pues la mayoría de los estudiantes, que en total no pasábamos de 500. Éramos como 500 en los 5 años, ¿no? De hecho, egresamos en el 66, 68 o 69 estudiantes. Además, la presencia femenina era sumamente escasa. En nuestro curso le decían el curso de las mujeres, porque era el que tenía una proporción más alta de mujeres. De 69 eran 18, si recuerdo bien. Hoy en día, desde luego, eso es bien distinto. En el externado nos conocíamos absolutamente todos y había muchas actividades extracurriculares muy singulares, porque como las clases iban solo de 7 de la mañana y cuando era con el maestro Reyes empezaban a las 7, no, íbamos hasta la 1 de la tarde. Pero en las tardes nosotros nos quedábamos allí cerca. Y entonces había unos que se iban a la Ronda, que era un cafecito de mala muerte. Algunos se iban a tomar cerveza ahí por la tarde. Pero también estaban los paisas, que a media cuadra tenían una pequeña tienda. El externado no tenía cafetería, ni mucho menos. Entonces íbamos allí a consumir empanadas, yogur, a hablar. Pero también hacíamos cosas muy simpáticas. Por ejemplo, una vez se montó un juicio a Rodion Raskolnikov Ivanovich, el protagonista de esa obra que coincide con el nombre de esta programación, Crimen y Castigo, de la obra de Dostoyevsky. Y participaron los profesores de penal. El maestro Rafael Poveda fue el presidente del jurado, porque hubo jurado. Y Antonio Cancino fue el defensor. Y entonces hubo unos que fueron fiscales. Yo no recuerdo quién hizo de fiscal, pero los profesores del departamento, no, los profesores de penal. Y el propio, si recuerdo bien, el propio maestro Fernando Inestrosa hizo parte del jurado. Esas cosas se hacían. Había también unas semanas universitarias que eran un carnaval completo.
Eso se cerraba la cuadra del externado. Yesita a lo mejor recuerda un poco porque ellos vivían enfrente. Es que el maestro Alfonso Reyes, para llegar al externado no tenía sino que cruzar una calle que no tenía 10 metros de ancho. No, la carrera 16 es esa tal vez, la carrera 16. Entonces, como les digo, eso era un mundo absolutamente distinto. Pero cuidado, que allí estaba la semilla. Allí estaba la semilla que además ya había producido frutos significativos. No hay que olvidar eso. El mundo no comenzó el año pasado ni se va a acabar el entrante. El mundo tiene una historia. Yo he estado también en el sitio fundacional de la Sorbona en París. Y eso es bien distinto de lo que hoy es la Sorbona. No sé si quieren Profesor, algunos. Sí, cuénteme. disculpe, no, es que usted hablaba inicialmente de que en el externado el centro de pensamiento y en su conexión con el país estaba sobre todo en civil cuando usted llegó, pero que efectivamente había unos profesores que, como usted ahora nos menciona, estaban sembrando la semilla también de convertirnos en un referente en materia penal. Y yo me preguntaba si ese proceso de consolidación del departamento como una unidad académica también tenía que ver con las necesidades que tenía el país, de que hubiese personas formadas en esta materia, en temas penales, procesales, en criminología, para responder a las necesidades de un mundo tan turbulento como el que tenía Colombia en los años 60 y lo que luego sería hasta los 80s y 90s. Sí, no hay que olvidar que en esa época estaba vigente la ley 95 del 36. Un código penal sobre el cual a mí me parece que injustamente se ha dicho que era un código de orientación positivista. A mí me parece más un código vinculado a la terza escuela, ¿no? Porque manejaba la idea de que había unos imputables y unos no imputables, pero no voy a extenderme en eso. De todos modos, había una gran influencia del positivismo y todos, en gran medida, los que estábamos interesados en estudiar el derecho penal, nos deslumbramos mucho con esa serie de argumentos desde el punto de vista lógico muy convincentes de la escuela positiva. Pero ya comenzaban algunas críticas al positivismo. Ya había algunos profesores que se habían formado, como el caso del doctor Gaitán Maecha, que entonces era quien dirigía el derecho penal en la Universidad Javeriana, que se habían formado pues un poco en los inicios de la dogmática jurídica alemana. El maestro Reyes, para mí, es la persona que juega un papel determinante en el externado para la modernización, para que lleguen nuevas corrientes. Como les digo, yo no me parece, porque no es mi estilo, hacer un culto excesivo a la personalidad. Pero el surgimiento, la importancia que el derecho penal adquirió en el externado está necesariamente vinculada a la figura de Alfonso Reyes Echandía. Alfonso Reyes Echandía había realizado algo que nadie antes ni después ha logrado en el externado. Nadie lo ha logrado. Vayan a la secretaría y miren las notas de Alfonso Reyes. Sacó 5 en todas las materias todos los años. No sacó menos de 5 en ninguna. Eso es increíble. Y por eso, en un externado que era pobre económicamente, él logra que lo envíen a Roma. Roma era entonces la meca del derecho penal. Aun cuando Buenos Aires, siempre he dicho yo, era como la submeca y también México tenía alguna importancia, ¿no? Pero Roma era el atractivo. Yo muy pronto también empecé a estudiar italiano porque estaba pensando irme a estudiar a Italia y me salió la beca, después fui a Estados Unidos. Siempre tomo el pelo, llegué a Estados Unidos hablando muy buen italiano y muy poco de inglés, ¿no es cierto? Y el culpable indirectamente, con comillas, fue Alfonso Reyes Echandía, porque era la persona que yo quería emular, era el norte para mí hacia el cual uno tendría que dirigirse, era el modelo. Y desde luego el maestro Reyes es quien empieza a impulsar eso. ¿Por qué? Por su disciplina. Ustedes, con excepción de Yesid, no saben la disciplina que tenía el maestro Reyes Echandía. Si Alfonso Reyes Echandía hubiera nacido en Alemania, hubiera sido un modelo de disciplina
para los alemanes, que son modelos de disciplina globalmente en la cultura occidental. Profesor Jorge, el Departamento de Penal históricamente ha tenido, yo creo que más gente dedicada al derecho penal que a la criminología. Y usted fue de las primeras personas que jalonó el tema de la criminología en el Departamento de Derecho Penal, que abrió el interés para que de ahí en adelante un grupo de personas se dedicara a esa especialidad. Quisiéramos saber cómo llegó usted a la criminología, cómo fueron esos primeros momentos o años de las discusiones sobre criminología en el departamento, y cómo ha seguido usted, porque sigue trabajando en eso, cómo ha seguido usted la evolución de la criminología específicamente en el trabajo del Departamento de Penal del Externado. Jesse, sin molestar para nada a quienes se dedican a la dogmática jurídica, a mí con la criminología me pasó como nos pasó a muchos de adolescentes, y sobre eso es mejor no entrar en detalles, que a veces conocimos a una chica muy atractiva y fuimos a visitarla y terminamos enamorados de la hermanita menor. Entonces yo estaba totalmente fascinado por el derecho penal. Y como le digo, y me encuentro con ese maestro, pues, al que nunca dejaré de rendirle tributo. En todas mis publicaciones siempre es mencionado el maestro Reyes Eichendía, y en todas ellas incluso hay una dedicatoria a su memoria, porque él para mí fue mi padre intelectual y siempre lo he reconocido. Entonces quedé fascinado con el derecho penal. Él me estimuló además mucho. Pero cuando llego a cuarto año, conocí la hermanita menor, porque el maestro Reyes comenzó a hablarnos entonces de él dictaba también criminología. Y yo le había oído decir a él que el derecho penal era antropocéntrico, ¿no? Y a mí, desde luego, me interesa mucho todo lo que tenga que ver con el ser humano. Yo, si quisiera decir que tengo una visión del mundo, es el humanismo. El hombre como centro de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son, como decía Protágoras de Abdera hace 2500 años. Entonces, veo que la criminología está mucho más cerca a lo humano. Y si vemos los desarrollos posteriores, le pido excusas anticipadas a quienes están dedicados a esas materias. Pero cuando a mí me ponen a decir ahora que si el dolo está en la tipicidad o en la culpabilidad, perdónenme, a mí eso no me preocupa mucho. En cambio, sí me preocupa una realidad que, como lo decía la joven dama que nos acompaña, realmente la realidad nuestra es una realidad terriblemente dura frente al problema de la criminalidad. Yo hice un par de estudios a nivel de maestría en Estados Unidos, y recuerdo que uno de los primeros textos que nos pusieron a leer en la maestría en Criminal Justice, en justicia criminal, fue uno de Wolfgang y Ferracuti llamado La subcultura de la violencia. Y en ese libro, un criminólogo italiano y un criminólogo neoyorquino tienen un apéndice al final del libro para hablar de una sociedad característica en el mundo de la violencia, y esa sociedad, Colombia. Yo recuerdo el matoneo que me hicieron mis compañeros de clase al día siguiente de la clase donde hablamos de eso, y se habló de Colombia. En este momento en mi biblioteca tengo más de 100 libros de criminología en inglés, casi todos publicados en Estados Unidos. Y en todos ellos se habla de la realidad criminológica colombiana, de la realidad criminal de Colombia. Entonces, ¿cómo no interesarse uno por eso? Y eso fue lo que a mí me fascinó y me llamó muchísimo la atención. Además, allí había unas obras de criminología muy importantes, la de Arcesio Aragón, que se publicó en 1934 y que yo conocí en ese momento. Y estaba, desde luego, la obra monumental muy importante, desde luego basada en la visión positivista de ese gran maestro que fue Luis Carlos Pérez. Entonces, esa se publicó en 1951, pero todavía estaba vigente en esa época. Y surgió después la obra del maestro Alfonso Reyes, esa obra que se publica en 1965. En 1965 yo hacía cuarto de derecho. Es decir, esa obra yo se la oí en cierta forma cantada
narrada al maestro Reyes. Y después la escribo y la leo con mucha fruición. Ahora, de esa obra a la última edición que se hace en vida de él, también hay un cambio tremendo. Hay mucha agua que corre bajo el río. Pero mi interés por la criminología y el interés también de Colombia por la criminología, a pesar de las obras pioneras, fundamentalmente la de Luis Carlos Pérez, la verdad también la generó la obra de Alfonso Reyes Echandía, que como lo decía alguna vez una gran criminóloga hispano-venezolana, fue la obra más leída de criminología en las facultades de Derecho de América Latina, la de Alfonso Reyes Echandía. Profesor, uno escucha siempre hablar del ADN externadista, eso que nos hace tan especiales. Usted ha visto al externado crecer y estuvo mucho tiempo vinculado a la universidad y sigue estándolo directo e indirectamente, porque su hijo ahora también es parte del externado. ¿Qué ha cambiado y qué sigue igual en el externado? Hay una cosa que es esencial en el externado. Aristóteles dijo alguna vez que la esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Hay algo que nos marca a todos como externadistas, y es la tolerancia y el respeto por la opinión divergente. Y eso también lo viví yo dentro del Departamento de Derecho Penal inicialmente, porque cuando hay una persona a quien se respeta y se admira tanto, la tendencia de muchos discípulos es que terminan incluso hablando como él. Aquí hubo mucha gente del civil que terminaron hablando en el tono ese maravilloso del maestro Fernando Hinestrosa. Entonces todos admirábamos mucho a Reyes, y hubo unos pocos, y me cuento entre ellos, que muchas veces no estábamos de acuerdo con opiniones de él. ¿Y cómo lo celebraba él? Incluso se molestaba cuando lo interrumpían a uno porque estaba expresando una opinión diferente de la de él. Ese es el ADN del externado. Es una universidad donde se respeta el libre pensamiento, se toleran las opiniones que son divergentes. Aquí hay universidades donde nadie puede dar nadie puede dar una opinión diferente de un rito católico, de un rito religioso determinado o de un grupo partidista determinado. Yo recuerdo que en ese externado de los años 60 hubo el maestro Fernando Hinestrosa, cuando ya en 1963 a finales asume la rectoría, puso una cartelera que tenía 3 bloques. En uno, para que pusieran la propaganda del Partido Conservador, en otra del Partido Liberal y en otra de los partidos de izquierda, fundamentalmente el comunista. Eso no pasaba en ninguna otra parte. Y había debates políticos, pero con altura y con respeto. Y eso no ha cambiado en el externado. Todo lo demás ha cambiado. Todo lo demás ha cambiado. Esto es una universidad bien distinta, bien diferente. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Restrepo. Camilo y Valentina, como siempre ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes, hablando hoy sobre criminología, sobre los 60 años del Departamento de Derecho Penal, sobre sus orígenes, y gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Escríbanos con sus opiniones sobre este u otros temas que les gustaría tratar a través de la herramienta de comentarios de la plataforma donde nos escucha o mediante el correo crimenycastigo@uexternado.edu.co. Para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a buscarnos en X como @derpenalUS y en Instagram y TikTok como @derechopenalUS. También pueden ingresar a nuestro sitio web blogpenal.uexternado.edu.co. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.